A finales del 2022 en Reino Unido se presentó una escasez de huevos, me refiero a los de granja, y los supermercados comenzaron a controlar la venta. En febrero de este año, una de las principales cadenas de supermercados empezó a limitar el número de productos frescos que cada cliente podía comprar. A principios de marzo ya eran 5 las cadenas de supermercados, las líderes en el país, Tesco, Asda, Lidl, Morrisons y Aldi, quienes restringían la cantidad de verduras que un cliente podía comprar. Los diferentes gobiernos ingleses han estado haciendo oídos sordos durante años a las quejas de los productores de alimentos, y ahora que se ha llegado a este extremo de racionamiento, se ha aumentado la presión sobre los legisladores para enfrentar la disminución del suministro de ingredientes para platos tan sencillos como ensaladas. Y es que, como veremos hoy en profundidad, el racionamiento de algunos productos alimenticios ha sido la constante durante los últimos meses en Reino Unido. Sí, amigos, hablamos de Inglaterra, no de Venezuela ni de Cuba. Los 5 supermercados mencionados han estado limitando la venta de pepinos, pimientos y tomates por cliente en Reino Unido. Y ahora se espera que enfrenten escasez de cebolla, peras y manzanas en el corto plazo. Y estas 5 cadenas representan más del 60% de la cuota del mercado de las tiendas de comestibles, en el que alguna vez fue el país más poderoso del mundo. Que hay problemas de todo tipo en Reino Unido no es un secreto para nadie. En videos anteriores hemos hablado de los problemas políticos del país, pero ahora las familias empiezan a ahogarse económicamente, soportando el aumento en los precios de la energía. Mientras un análisis de una firma de inversión dice que la vivienda en el país es menos asequible ahora que en cualquier momento de los últimos 147 años. Y cuando suben los precios de las viviendas, sube el valor de los alquileres. Además, como todos en el mundo, han visto cómo se eleva el precio de los alimentos. Por esto, las familias británicas necesitan cada vez más y más subsidios, aunque su gobierno parece más preocupado por lo que pasa en Ucrania. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les vamos a contar una loca historia que está sucediendo en una de las superpotencias mundiales. Les explicaré cómo el racionamiento ha llegado a una de las capitales del mercado mundial, la City londinense, donde tienen billetes y lingotes almacenados para regalar, pero tienen dificultades para hacerse una buena ensalada. También hablaremos de los motivos y cómo las cosas pueden ir a peor en vista de la desesperación de los agricultores británicos. No parpadeen porque en este video podrán ver con ejemplos prácticos las consecuencias de dispararse en el pie cuando un gobierno buscaba arruinar a Rusia y termina dependiendo de Marruecos y Turquía para poder comer. Sin más introducción, empecemos. Recientemente, el Departamento de Trabajo y Pensiones británico informó sobre el uso de bancos de alimentos. Un banco de alimentos suele ser una entidad sin ánimo de lucro que reciben y recogen alimentos excedentes de comercios, empresas o personas caritativas para repartirlos con las personas que los necesitan. Pues bien, sepan que alrededor del 3% de las familias en Reino Unido, lo que se traduce en al menos 2.100.000 personas, utilizaron un banco de alimentos entre abril del 2021 y marzo del 2022, según cifras oficiales. Este aumento se debe en gran medida a la crisis del precio de la energía, que golpeó Reino Unido ya en abril del 2022, al inicio de la guerra en Ucrania y las consiguientes sanciones a Rusia. Se estima que la cifra de personas que acuden por ayudas sociales o a bancos de alimentos solo vaya en aumento, en medio de la continua crisis del costo de vida y con una inflación rampante. Y es que productos básicos como la leche han subido su precio un 43%, mientras el pan y los huevos lo han hecho un 33%. La escasez de alimentos en Reino Unido es el resultado de múltiples factores. En particular, los altos costos de la energía en esta nación en el último invierno han llevado a una menor producción durante la temporada en los invernaderos británicos y neerlandeses. Ciertos cultivos como tomates, pimientos, pepinos y berenjenas se cultivan en invernaderos debido a las bajas temperaturas de estas regiones durante el frío invierno. Para que entiendan cómo está la situación, sepan que muchos británicos han tenido problemas para hacerse una simple pizza y ya no hablemos de ensaladas. La Unión Nacional de Agricultores del Reino Unido ha dicho que les resulta difícil cubrir sus costos de energía.
Las sanciones que Europa se ha autoimpuesto y los esfuerzos de reducir la dependencia europea del combustible ruso, comprando gas a precios más altos en otros lados, han pasado factura a la producción agropecuaria. A esto se une el alto valor de los fertilizantes en todo el mundo, que no solo aumenta los costos de producción de alimentos, sino que también reduce las cosechas y los rendimientos en una amplia gama de cultivos. Durante décadas, los gobiernos conservadores y laboristas en Reino Unido le habían dado libertad al sector de los supermercados británicos en la cadena de suministro de alimentos. Desde hace tiempo, solo una docena de empresas controlan el 95% de la venta minorista de alimentos del Reino Unido. Y han utilizado ese poder económico para forzar acuerdos muy estrictos con los productores, de forma que muchos productores y agricultores fueron a la quiebra. Cosas del capitalismo salvaje. En Reino Unido son capaces de cultivar vegetales para ensaladas en invernaderos durante todo el año. No lo suficiente para satisfacer la oferta, pero sí como para lidiar con la escasez. Sin embargo, al igual que sucede en nuestros países, parece que son los productores quienes tienen que soportar el peso del aumento de precios, vendiendo sus productos a unas tarifas que ni siquiera cubren los gastos de producción, y ya ni hablar de alguna ganancia. En realidad es lo que pasa en muchos lados. Los agricultores se parten el lomo cultivando y son los intermediarios los que se llenan los bolsillos. Esto antes estaba más o menos regulado en Reino Unido, pero ahora los agricultores de esta gran nación la están pasando realmente mal. Un dato más para que se hagan una idea del estado de desesperación en el Reino Unido. Los productores en Lee Valley, área cercana a Londres, considerada como la gran productora de vegetales de Reino Unido, han comenzado a solicitar la demolición de grandes hectáreas de invernaderos para que la tierra pueda usarse de manera más rentable y proponen, por ejemplo, construir casas allí. Y es que en este invierno no se ha sembrado nada en muchos de esos invernaderos, ante la imposibilidad de pagar los altos costos de la energía para mantener la temperatura adecuada. Así de feo están las cosas en este reino lleno de jardines e invernaderos que se marchitan. Además, Reino Unido también importa verduras y frutas del norte de África y de los países más cálidos de Europa, como España, donde los agricultores pueden cultivar sin invertir en calefacción. Así, por ejemplo, sepan que Reino Unido importa alrededor del 95% de sus tomates y el 90% de sus lechugas, y la mayoría de ellos son procedentes de España y del norte de África. Y es que Reino Unido depende particularmente de España, cuyas exportaciones de frutas y verduras fueron un 10,4% más bajas durante el 2022 que en el 2021. Algo que se debió a los problemas en las cosechas españolas causadas por las cálidas temperaturas de principios de invierno y las heladas primaverales del año pasado. En general, los británicos importan un 45% de los alimentos que consumen y dependen de mercados diversos. Pero en el último año, las exportaciones hortofrutícolas de España hacia Reino Unido han caído un 7% por los problemas climáticos mencionados, mientras que las importaciones desde Países Bajos, otro gran proveedor del Reino Unido, han disminuido también un 11% por variadas razones, incluyendo los problemas de logística luego de que Reino Unido se saliera de la Unión Europea. Así que a Reino Unido no le ha quedado otra que abrirse en busca de nuevos proveedores, tocando puertas en Turquía o Marruecos. Varios expertos atribuyen la escasez de productos alimenticios en Reino Unido a que los supermercados no han invertido lo suficiente en la producción local. Además, los supermercados de otros países europeos han estado más dispuestos a pagar a sus agricultores precios más altos por las verduras que escasean, lo que les ha valido un trato preferencial por parte de los proveedores. Mientras que los supermercados británicos se han centrado más en mantener los precios bajos para los consumidores a costa de agricultores y productores, y por eso España decidió venderle a otros, porque los británicos quieren pagar menos que el costo de producción. Y es una de las cosas que ha ido agravando la situación entre los consumidores británicos. A todo esto se unen las consecuencias del Brexit en la cadena de suministro alimentario, pues los camioneros europeos se han estado quejando de que los controles fronterizos hacia Reino Unido suman más horas de trabajo a sus turnos.
Y es que el papeleo que enfrentan los exportadores como resultado de la salida del Reino Unido de la Unión Europea significan una molestia adicional que podría hacer que suban aún más los precios. Y los supermercados de Reino Unido parecen no estar dispuestos a asumir esas alzas. Y al final todo esto hace que para los exportadores europeos les sea más rentable buscar clientes dentro de la misma Unión Europea, donde no hay controles fronterizos en las fronteras comunes. Esto solo demuestra que la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue una mala decisión británica, ya que no todos los camioneros y exportadores están dispuestos a afrontar las fronteras británicas y su tediosa y lenta burocracia. Además de que los supermercados británicos no quieren pagar un precio justo y más ajustado a la realidad económica actual. Por lo tanto, no es extrañarse que muy pronto en Reino Unido también empiece una escasez de carnes frescas y lácteos provenientes de la Unión Europea. El Sindicato Nacional de Agricultores de Reino Unido está pidiendo al gobierno que apoye su llamado para que más trabajadores recolecten cultivos, pues los campos británicos se han quedado sin trabajadores. ¿Por qué? Bueno, cuando Reino Unido pertenecía a la Unión Europea, era común que llegaran allí trabajadores del bloque comunitario como de Bulgaria, Rumanía o España, para trabajar en el sector agropecuario. Pero ahora que Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea, quien quiera trabajar en suelo británico debe solicitar una visa y someterse a un tedioso trámite. Y si a eso le sumas el precio de la vivienda y de la vida en general en la tierra de Harry Potter, pues dudo que muchos quieran ir a trabajar allí. El tema de los temporeros es algo que muchos conocen bien. En Estados Unidos, por ejemplo, esto ocurre año tras año cuando miles de trabajadores llegan a trabajar a los campos durante las cosechas. En Reino Unido el asunto era igual, pero como decía, con el Brexit las cosas se han complicado y no pueden encontrar trabajadores temporales capacitados que ayuden a cosechar productos. En ese sentido, sepan que millones de dólares en productos hortícolas se han quedado sin recoger en Reino Unido, porque no había quien hiciera ese trabajo. Antes lo hacían personas de Europa del Este como polacos, búlgaros y rumanos. Luego llegaron ucranianos o rusos, pero ahora han tenido que buscar personal en lugares tan lejanos como Asia Central, y no siempre los encuentran. A todo esto se suma otro problema. Muchos de los trabajadores encontrados en otros países cayeron en redes de explotación al llegar a Reino Unido. A los trabajadores se les prometía buena paga por 40 horas de trabajo a la semana, pero una vez en suelo británico se les garantizaba solo la mitad. Ahora, por las múltiples denuncias, el gobierno está revisando el esquema y dijo el mes pasado que a los trabajadores agrícolas con visas de temporadas se les garantizarán 32 horas de trabajo a la semana y el sueldo estará en línea con el salario digno nacional, que actualmente equivale a $13 brutos la hora. Muchos migrantes han vendido sus propiedades en sus países o han tomado préstamos a usureros persiguiendo el trabajo soñado en Reino Unido. Pero una vez allí se encuentran con que al final su visa ha terminado y muchos regresan a casa con los bolsillos vacíos y a ver cómo pagan sus deudas. Cosas del capitalismo salvaje. El gobierno británico, que ha abogado por comer más productos domésticos como nabos u otros tubérculos para mitigar la escasez de otros productos, dijo que aumentó el número de visas en su programa de trabajadores temporales a 45.000 para este año, con 10.000 más disponibles si es necesario. Los productores han dicho que el programa ha sido mal diseñado, dado que se dan visas por 6 meses cuando muchos cultivos necesitan trabajadores por 9 meses, lo que hace que se deban hacer 2 capacitaciones, con la interrupción que eso conlleva, haciendo que al final todo esto no sea económicamente viable para nadie. Como ven, hay torpes políticos y burócratas a ambos lados del Atlántico. Los bancos centrales de muchas economías han aumentado el costo de los préstamos en sus esfuerzos por controlar la inflación interanual, que en el Reino Unido para febrero de este año alcanzó el 10,4%. El Banco de Inglaterra ha sido más agresivo que la mayoría de otros bancos centrales, aumentando las tasas 10 veces de forma consecutiva. Los tipos de interés han subido hasta el 4,25 actual, que es el más alto desde el año 2008. Es posible que los precios de la energía comiencen a disminuir pronto en el Reino Unido en vista de la recesión prevista, pero las tasas de interés más altas han reducido el gasto de los consumidores a medida que aumentan los pagos de las hipotecas. De acuerdo al documento de actualización de perspectivas de la economía mundial publicado por el FMI el 31 de enero,
La economía británica se contraerá un 0,6% en el 2023. El mercado de alquileres también se está viendo afectado y cada vez es más difícil encontrar un alojamiento a un precio razonable. Muchas veces les digo que las cosas que pasan en otros países para bien y para mal sirven de espejo en el cual nuestros países pueden mirarse. Por eso desde el canal les pedimos encarecidamente que apoyemos a los campesinos en nuestros países y que intentemos comprarles directamente a ellos si es posible. Ellos llevan una pesada carga padeciendo una situación injusta desde hace décadas. De nada sirve que en Reino Unido derriben invernaderos para construir lindas casas si nadie puede comer en condiciones normales, bien sea por elevados precios o escasez. Debemos cuidar de nuestros campesinos, de nuestras tiendas de barrio y de los mercados de abastos o plazas que venden a precios justos con un pago razonable para nuestros agricultores. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.